Búscalo, llámalo, siéntelo, el Espíritu Santo del Señor llegó. Este es el momento, siente lo que siento desde el aposento. Bendiciones para todos mis hermanos. Les damos muchas gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión de nuestro canal Justo y Verdadero. En esta oportunidad queremos compartirles esta palabra que es la lucha verdadera. Nosotros muchas veces en nuestra vida luchamos por ciertos objetivos, ciertas cosas, luchamos incluso con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, ciertas situaciones, luchas económicas y todo esto. Pero nosotros muchas veces no comprendemos que la lucha es mucho mayor para nosotros los que creemos en Dios. Quiero compartirles hoy unas cuantas citas bíblicas y empezaremos por esta, que es Santiago 4, capítulo 4, versículo 7, en el cual nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué nos quiere decir aquí? Nuestra lucha, como nos dice la palabra de Dios y nosotros como hijos de Dios sabemos, nuestra lucha no es humana, nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es contra el mismo diablo, contra el principado, las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Y aquí nos dice que para nosotros vencer a Dios, primero tenemos que someternos a Dios para vencer al enemigo. Entonces nos dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nosotros muchas veces creemos que con obedecer a Dios, tal vez ir a la iglesia, hacer las cosas relativamente bien, estamos venciendo. Y no necesariamente, este es un avance, este es un paso más para alcanzar la victoria. Pero nos dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Otros pensamos, no, para nosotros resistir al diablo, entonces el diablo viene, me ataca y pobrecito yo me aguanto hasta que el diablo decida irse, porque yo me lo aguanté, entonces el diablo se va a cansar y se va a ir. El diablo no es un ser humano, el diablo es espíritu y los espíritus no se cansan. Entonces Satanás no se va a cansar. Entonces nosotros así nos quedamos: ay, me estoy aguantando y llevo aguantándome al diablo 20 años, me la tiene montada el diablo. Entonces él algún día se va a ir. Él no se va a ir porque yo me lo aguante, él se va a ir porque yo lo ataque. Nosotros podemos buscar en las traducciones, en las palabras griegas, el resistir no es simplemente una resistencia de defensa, como que yo me aguanto y ya, sino que es un ataque de vuelta. Dicen otras frases por ahí que la mejor defensa es el ataque. Entonces yo, para resistir al diablo, no es solamente aguantarlo, sino atacarlo de vuelta. ¿Y cómo lo ataco? Con la oración y con el ayuno. No se ataca con palabras, aprendiéndonos versículos, porque el diablo sabe versículos, él también tentó a Jesús con versículos. Nosotros lo atacamos cuando primeramente nos sometemos a Dios. Satanás no conoce y no le huye a una persona que simplemente dice creer en Dios. Yo creo en Dios a mi manera, dicen muchos. No, es al que se somete a Dios. Entonces, el que se somete a Dios tiene autoridad sobre las tinieblas y con esto puede atacar por la palabra de fe que le da Dios a través de su boca, y así ataca al enemigo y él huye. No huye por palabrerías, porque yo sepa versículos, otros que los exorcistas, cosas por el estilo. No, él huye a una persona que se somete a Dios. En el segundo versículo que les quiero leer, está también en Santiago, capítulo 1, versículo 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las pruebas van a venir y Dios no nos va a quitar las pruebas. Nosotros decimos, no es que Dios es malo, o será que de pronto yo estoy en pecado, de pronto tengo iniquidad de mis padres, dicen muchos. O uno se llena de mil motivos para pensar que Dios no está con uno del todo cuando está sufriendo ciertas dificultades o pasando por ciertas pruebas. Pero ¿qué nos está diciendo acá? La prueba viene. Y si uno resiste la prueba, entonces Dios lo va a galardonar. Entonces la prueba no es del todo ajena a la voluntad de Dios, sino que las pruebas muchas veces
están dentro del propósito de Dios para formarnos, fortalecernos, llevarnos a un nuevo nivel de gloria. Porque Dios no le va a entregar su reino y su justicia y no le va a entregar su gloria a una persona que a la primera prueba va a soltar todo, que a la primera prueba se va a rendir. Entonces por eso nos dice que bienaventurado el que soporta, el que la resiste, el que le da la lucha hasta que la vence. Entonces al vencerla recibirá la corona de vida. Entonces nuestra lucha tiene que tener un objetivo. En este caso es la corona de vida, es un objetivo que va más allá. Muchos luchan por conseguir más dinero, por tener una carrera, pero son cosas que son de este mundo. Cuando tú te mueras no te vas a llevar ni tu carrera, no te vas a llevar tu dinero, ni tu carro, ni siquiera te vas a llevar a tu esposa o a tus hijos. Ellos, por la gracia de Dios, van a estar en el cielo también, si también deciden creer en Él, pero no te los llevas tú. Es la decisión de cada uno la salvación, que eso ya es otro tema. Pero nosotros al cielo no nos llevamos nada de lo que consigamos acá. Entonces, un objetivo, en este caso, sería la corona de vida, la salvación, la vida eterna. Les quiero compartir en cuanto a estos los objetivos, 1 Corintios 9:26, que dice el apóstol Pablo: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¿Qué nos quiere decir esto? Uno muchas veces corre carreras sin sentido. Nos pasamos la vida persiguiendo el dinero, por ejemplo. Entonces uno busca trabajar, estudia, hace negocios, una cosa y la otra, y uno va a ver que casi siempre el dinero lo consigue, la plenitud económica, cuando ya han transcurrido muchos años. No siempre, puede que tenga un golpe de suerte o una bendición, y entonces tiene la bendición antes. Pero por lo general, las personas llegan a su plenitud económica cuando ya son mayores. Tienen 30, 40, 50 años. Ya han gastado su vida, su juventud y sus mejores años en algo que no tiene sentido, porque después los coge una enfermedad, se muere y todo el dinero le queda al banco, le queda de pronto a los hijos que ni siquiera van a estar sufriendo por la persona allá en el funeral, sino van a estar peleando por la herencia o cosas por el estilo. Entonces corrió una carrera sin sentido. Por eso nos dice aquí el apóstol Pablo que él corre no a la aventura, sino que corre con un objetivo específico. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Muchas veces nosotros nos cansamos de pelear contra las personas. No es que mi familiar no cambia, no es que mi compañero de trabajo no cambia, no es que la situación económica no cambia, no es que mi vecino o alguna cosa. Entonces es una pelea sin sentido, porque como les decía al principio, la lucha no es contra las personas ni con las cosas de este mundo, sino es contra el mismo diablo. Entonces, si nosotros no tenemos claro esto, estamos dando una lucha innecesaria, estamos golpeando el aire. Es como un boxeador que no boxea contra otro boxeador, sino boxea contra el aire y esperar ganar el título mundial. Esto nunca va a pasar, ¿cierto? Entonces, algo que yo les propongo es que tengan objetivos específicos al momento de luchar. Nuestra lucha, como les decía ahorita, es en oración y en ayuno. Uno ahí ve desayuna porque no es un hábito cristiano ayunar, creen muchos. O no, yo ayuno es porque esto me fortalece espiritualmente, pero no tienen ni siquiera claridad del por qué lo hacen. Uno debe ayunar, sí, para fortalecerse, pero debe tener un objetivo con esto. Si es un arma que Dios nos da, la oración y el ayuno, uno no debe orar porque sí, porque se vuelve, como decía Jesús, una vana repetición. Entonces, por eso les propongo, cuando oren y cuando ayunen, tener oraciones específicas. Decir, no, yo lucho contra esta área en mi vida, contra esta área en mi hogar, contra esta área en mi economía, porque la economía no se estanca solamente porque de pronto el jefe le dio el antojo de echarme. La economía muchas veces se estanca porque el enemigo quiere truncar tu economía. Porque Jesús dice de la palabra de Dios que con su pobreza fuimos enriquecidos. Entonces Él buscó no solamente nuestro enriquecimiento espiritual, sino también humano, porque nosotros aquí en este mundo también le damos gloria. Entonces, si nosotros nos quedamos sin trabajo, no podemos decir simplemente, no, es que Dios tuvo el antojo de que mi familia aguante hambre.
porque la palabra de Dios dice que Él sustenta aún a los pajaritos, Él sustenta a los árboles del campo. Entonces decir yo que Dios no me sustenta a mí y que puso a aguantar a mi familia no es de Dios. Entonces es una lucha contra el enemigo. Entonces yo debo derribar esta barrera que el enemigo está colocando, esta muralla que está colocando para que no llegue la bendición a mi vida. Entonces es un objetivo específico luchar sobre esto. Pero entonces si yo digo, no, yo voy a hacerle la guerra a mi jefe, yo voy a llegar y a tratarlo mal, y es que le voy a hacer una broma o alguna mala pasada para vengarme de él, es una lucha contra el aire, golpear el aire. O decir, no, es que en mi familia hay este problema, entonces yo me voy a desquitar de mi familia y voy a hacerles esto y lo otro. No, es el mismo enemigo que quiere destruir tu familia. Entonces tú debes esmerarte en oración, en ayuno por tu familia, no dedicarte a pelear contra tu familia, porque eso nunca va a tener una victoria segura. O sea, nunca una pelea contra una persona va a tener fruto, y menos para los hijos de Dios, que sabemos que la lucha es contra el mismo diablo, no es contra carne, no es contra sangre, no es ahora actualmente que podemos decir, la lucha económica es por el coronavirus. Mi economía, yo puedo hacerla depender de un virus, pero es una lucha contra el aire, porque a mí nada me garantiza que el virus se va a acabar, a mí nada me garantiza que esto va a pasar prontamente, sino que puede que dure más o puede que se acabe mañana, no lo sabemos. Entonces, yo ponerme a luchar contra el virus, solo tapabocas, que alcohol, comprarme un galón de alcohol y echarme alcohol todos los días, no, la lucha no es contra esto porque esto no va a remediar mi economía y no va a remediar mi salud, porque igual, si es de morir, se puede uno morir por cualquier otro tema. Entonces nosotros nos desgastamos, mucha gente se está desgastando ahorita, llenándose de alcohol, llenándose de protecciones, que el traje, que la careta y todo esto, pero entonces están poniendo su confianza en estas cosas y están luchando es humanamente en sus fuerzas. Entonces cuando el alcohol se acabe, ¿qué? Cuando los trajes se acaben, ya no vendan más trajes, ¿qué? Entonces se echan a morir, siendo que la potestad de la enfermedad y de la muerte es del diablo y él quiere dañarnos a nosotros. Entonces nosotros tenemos que luchar contra esto también en oración, porque nos podemos poner 1000 tapabocas. El día que el enemigo quiera enfermarnos no de el coronavirus, sino de pronto de un cáncer, entonces el tapabocas ahí de qué nos sirve, de nada. Pero dice la palabra de Dios que Jesús sanaba a todos los oprimidos por el diablo, porque la enfermedad es una opresión sobre la cual debemos luchar. Y debemos luchar en oración, en ayuno, y debemos luchar hasta obtener la victoria. Pero son luchas espirituales, tenemos que tener objetivos claros. Pero, como les decía al principio, esta es la verdadera lucha. La lucha en la cual nosotros nos esmeramos es por alcanzar la corona de la vida eterna. Porque todo esto, anteriormente mencionado, sí lo peleamos para vivir en este mundo conforme a Dios le agrada. Pero nuestra lucha debe ser para siempre tener nuestra mirada en la vida eterna, en el Padre Celestial, donde vamos a pasar nuestra eternidad. Ahorita podemos vivir 100 años. Estos 100 años ante la eternidad no son nada. Entonces tener esto muy claro, por favor. Por eso nos dice en Hebreos 11:6, yo sé que tal vez muchos lo han leído, cuando nos habla de personas que vivían en fe, vivían en victoria, que tenían su confianza puesta en Dios, como les decía al principio, sometidos a Dios, están sometidos a Dios. Las personas que se sometían a Dios, los héroes de la fe, nos dice acá que estos anhelaban una mejor herencia. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. A mí me estremece esto en mi corazón, porque no solamente decir, yo me enorgullezco de ser cristiano, yo me enorgullezco de ser un hijo de Dios, porque Dios me salvó y yo me enorgullezco ante el mundo, y así todo el mundo me critique por ser cristiano, yo me siento orgulloso de ser cristiano. Muchos pueden decir esto, pero aquí nos dice que las personas que anhelaban una mejor herencia que la que podían obtener en esta tierra, dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. O sea, Dios se siente orgulloso de estas personas. Y a mí me impacta esto porque no es solamente yo decir yo me siento orgulloso de Dios, sino que Dios se siente orgulloso de mí.
cuando yo no persigo simplemente las cosas de este mundo, el progreso, no es que mi carrera, no es que mi economía, es que mi empresa, es que voy a formar una familia, es que voy a hacer esto, lo otro, y este es mi orgullo. Pero cuando yo persigo los propósitos de Dios, cuando yo peleo por lo que Dios tiene para mi vida y peleo por alcanzar la vida eterna, por estar siempre con el Señor, ahí Dios se siente orgulloso de mí. Y dice que Dios le prepara una ciudad a estas personas. No le prepara un regalito, una bobadita, diría uno, sino que prepara cosas eternas, premios eternos, una ciudad santa en la cual viviremos y reinaremos para siempre con Él, los que resistamos la prueba, a los cuales dice que Él nos entregará la corona de vida. Por eso nos dice también, acá en otra cita bíblica con la cual quiero terminar, en cuanto a la lucha que nosotros libramos constantemente en este mundo. No es una lucha de que yo ore hoy y se acabó mañana, sino que es una lucha constante hasta el día de nuestra muerte, hasta el día en el que seamos llevados con el Señor. Nos dice que ellos, nosotros, aquí en Apocalipsis 12:11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué nos está diciendo acá? Que nuestra victoria nosotros no la obtenemos por nuestra fuerza, por decir, digamos, la victoria económica, un ejemplo. Yo la luché en mis fuerzas, no es mi fuerza, es la bendición de Dios en tu vida. No, es que la salud yo la luché, yo me cuidé, yo comía sanamente, yo hacía ejercicio todos los días, entonces yo tengo una buena salud por mí. No, la salud la da Dios, porque dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Él murió para darnos vida, Él fue herido para darnos sanidad, y Él resucitó para juntamente con Él darnos vida eterna. Entonces nosotros hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Por la sangre de Cristo es que nosotros tenemos la victoria. Nosotros no tenemos la victoria por nuestra propia fuerza, por nuestra elocuencia. Es que yo estudié, entonces por eso me dio bien en la vida. A mí me va bien por medio de la sangre de Cristo. Por esta es que yo puedo vencer al enemigo. Y si el enemigo se levanta contra mi familia, yo no lo venzo agarrándome con mi familia. Yo lo venzo agarrándome con Satanás por medio de la sangre de Cristo, que es la que me da la autoridad. Y dice, han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. O sea, una parte de la victoria nos la da Dios, que nos la dio en la cruz del Calvario a través de su Hijo Jesucristo. Por medio de su sangre tenemos victoria. Pero la otra parte es el testimonio, por medio de la palabra del testimonio. ¿Qué es esto? Nosotros vivir una vida santa. Porque nuestro testimonio no es solamente hablar cristiano, nuestro testimonio es nuestra vida. Porque nosotros podemos hablar cristiano y vivir una vida puerca. Entonces nos dice que nosotros vencemos por la sangre de Cristo y por nuestro testimonio y la palabra de nuestro testimonio. No solamente yo vivo santamente, pero me quedo aquí en mi casita y que se pierda el resto del mundo, sino que yo testifico ante el mundo de ese Cristo que me salvó y me liberó. Esto me trae victoria. Muchos dicen, es que mi llamado es ser adorador, es que mi llamado es ser danzor, es que mi llamado es ser servidor de la iglesia, es que mi llamado es manejar la cámara de la iglesia, es que mi llamado es simplemente cuidar la puerta de la iglesia. No, puede que tengas muchos oficios, muchas labores, pero dice que tú vences al enemigo por la palabra de tu testimonio, cuando tú sales y testificas al mundo de la gloria de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Nosotros no obtenemos victoria siendo cristianitos de la iglesia o cristianito en mi casa. Es que no, es que yo no creo en las iglesias, entonces yo me encierro en mi casa y yo busco a Dios solo y que se muera todo el mundo. No, yo testifico, y cuando yo testifico, yo obtengo victoria. Y juntamente con la sangre del Cordero es una victoria completa, porque Él venció en la cruz. Y yo puedo decir, no, es que Él ya venció, Él ya hizo todo, entonces yo me quedo aquí. Entonces yo me aferro solamente a la victoria de Cristo y yo no hago nada. No. Una parte es la victoria por medio de su sangre preciosa y la otra parte es por mi testimonio, tanto verbal como no verbal, en mi conducta. Entonces estas dos cosas nos traen una victoria completa. Y nos dice,
por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. A esto me refería al principio con lo de una lucha verdadera, que nosotros muchas veces perseguimos muchas cosas en este mundo, las cuales en su momento dado se acabarán. Puede que Dios me bendiga, como Abraham, que tuvo bendición, tuvo mucho dinero. Sí, pero cuando él se murió, él no se llevó nada de esto a la vida eterna. Moisés tuvo muchas cosas, fue el que guió al pueblo de Israel a la libertad. Cuando él se murió, él no se llevó al pueblo de Israel con él. David fue el rey conforme al corazón de Dios. Tuvo muchas esposas, tuvo mucho dinero, lo mismo Salomón. Pero cuando murieron, ninguno de los dos se llevó ni sus mujeres ni su dinero a la eternidad. Por eso nos dice acá que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, las personas que se someten a Dios son personas que, sí, bienvenida la añadidura, bienvenida la bendición, sí. Pero son personas que tienen en poco la vida de este mundo, tienen en poco su profesión, tienen en poco el llamado ministerio por alcanzar una mayor herencia que es la vida eterna. No se aferran, no es que mi salud, entonces yo trabajo para mantenerme bien de salud y tener una vida larga. Así vivas 500 años, algún día te vas a morir. Si no te mata el coronavirus, te mata la vejez, o te mata un cáncer, o te mata un SIDA, o te mata así sea una gripa. Todos nos vamos a morir algún día. Y muchas veces nos aferramos a esta vida como si nunca se fuera a acabar. Pero aquí nos dice que los que tenemos la victoria sobre la bestia, sobre Satanás, sobre este mundo, sobre las cosas malas, sobre el pecado, somos los que nos aferramos a la victoria de Jesucristo. Damos testimonio tanto con nuestra vida como con nuestra palabra y menospreciamos nuestra vida, menospreciamos las cosas de este mundo por alcanzar una mejor resurrección, por alcanzar la vida eterna, por alcanzar el corazón de nuestro Padre. Y pues esto es lo que les quería compartir en esta oportunidad. Espero que les haya sido de bendición, puedan meditar en esto y muchas bendiciones para todos. Búscalo, llámalo, siéntelo, el Espíritu Santo del Señor llegó. Este es el momento, siente lo que siento desde el aposento.